La serie de televisión Yarg, que los domingos por la noche mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla del canal D con su intrigante historia, llevó la emoción al máximo. El episodio 65 de Judgment, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. Ilgaz afirmó que tuvieron un desacuerdo con el fiscal jefe. Ilgaz expresó su malestar porque Ceylin quería detener a Neil durante el compromiso, y solicitó que se pospusiera hasta después del compromiso. El fiscal jefe dijo a Ceylin: "Es necesario actuar de acuerdo con el procedimiento. Están llevando a cabo la investigación juntos, según tengo entendido, el fiscal Ilgaz ni siquiera está al tanto de esta situación, el sospechoso está con el fiscal, por lo que no hay peligro de fuga, donde se ha visto que otro fiscal ha sido detenido en tal situación." Y accedió a la petición de Ilgaz. Este aceptó. No sería correcto darle esta información. Cuando subieron al coche con Ilgaz, Neil le preguntó a Ceylin el motivo de su detención. Ilgaz dijo: "No sería correcto darle esta información. Dado que estamos sentados en este automóvil como sospechoso y fiscal, no puedo decírselo." Eren e Ilgaz observaron las imágenes. Ceylin les mostró a Ilgaz y Eren el vídeo que demuestra que Neil fue la última persona que vio al encargado del servicio de habitaciones, y luego dijo que el lugar donde estaban Neil y el encargado del servicio de habitaciones estaba abierto a la sala de conferencias, y que ella y Tuk se fueron y miraron antes de venir a la fiesta de compromiso. Neil abrazó a Ilgaz. Ceylin se enojó mucho. Él hace el inocente. Ilgaz dijo que permitiría que Ceylin testificara si ella lo convenciera. Ceylin dijo: "Tal vez quería que vieras esto. Quería demostrar que se sentía cómodo. Se está haciendo el inocente." Dicho. Neil fue liberado. Eren le pidió al comisionado que detuviera a Neil. En ese momento, Ilgaz dijo que quería entrar a la sala de declaraciones. Le pidió a Yekta que se fuera. Después de escuchar a Neil, Ilgaz decidió liberarlo. Ceylin lloró cuando se enteró de esto. Fiscal general asignado fiscal de F. El fiscal jefe llamó a F y le dijo: "Inmediatamente sabrá todo sobre la investigación del fiscal Ceylin y del fiscal Ilgaz, qué tienen en sus manos, en qué etapa se encuentran, todo. Familiarícese con el expediente para que podamos ahorrar tiempo. Puedo entregarle el expediente en cualquier momento." La madre de Neil vino a testimoniar. La madre de Neil vino a declarar. Durante la declaración a la que asistieron Ceylin, Ilgaz, Neil, Eren, el comisionado y el abogado de Yekta, Ceylin preguntó a la madre de Neil: "¿Cómo estuvo la educación?" Preguntó. La madre de Neil respondió: "Algunas cosas no se pueden explicar, me gustaría que participaras, te ayudaría a aceptarlo. Se anuncian los resultados de la autopsia." Como resultado de la autopsia, se dio a conocer que la niña que cayó de la ventana del hotel tenía una prótesis de cadera en el lado izquierdo, por lo que le era imposible levantar el pie izquierdo para saltar por esa ventana. Se afirmó que la niña tenía una importante pérdida muscular en las piernas, por lo que le era imposible levantar el pie derecho lo suficiente como para saltar por esa ventana. Ahmed me llamó y dijo que empujaron a una niña por la ventana. Al salir de la autopsia, el fiscal de Ilgaz supo que estaba presente el amigo del encargado del servicio de habitaciones. Se afirmó que fue sorprendido cuando iba a la joyería con lingotes de oro. Mientras interrogaban a su amigo, dijo: "Ahmed me llamó y me dijo que habían empujado a una niña desde la ventana. Estaba en la habitación de al lado cuando escuchó los gritos, inmediatamente fue hacia la ventana, el hombre empujó a la niña hacia abajo. Desde la ventana, luego, cuando el hombre miró por la ventana, estaban cara a cara con el hombre. Ahmed inmediatamente huyó, luego el abogado del hombre fue inmediatamente a ver a Ahmed. Él lo llamó y le dijo: "Cállate, te daremos tú lo que quieras." Luego negociaron algo así, se decidieron por el oro. Ahmed me dijo: "Ven, vamos juntos, tengo miedo, ¿y si me hacen algo?" Fui. Él me sentó. Se bajó y dijo: "Quédate aquí 5 minutos. Espera, si no vengo, cuídame", dijo. De todos modos, vino más tarde, tomó el oro y me dijo: "Vamos, adelante." Le dije: "Hermano mío, ¿los ojos que ven no tienen derecho? Dame una cosita, tengo una deuda de préstamo, tú puedes apoyarme." Vi que no tenía intención de hacerlo, y lo maldije. Él me empujó, yo lo empujé, vine aquí, arriesgando mi vida por ti, ¿cómo puedes decirme que vaya, que venga y lo golpee? Luego le apreté la garganta, él murió.
Así que no lo hice. No sabía qué hacer, había cajas que parecían ataúdes en la parte de atrás, las recogí y las metí en una de ellas. Dicho. Ilgaz detenido Neil. Ilgaz, que escuchó los hechos por boca de un amigo de la víctima, dijo, lo detengo por el delito de destrucción, ocultación y alteración de pruebas criminales. Puedes continuar comiendo en la comisaría cuando salieron a cenar con Neil. Al final del episodio de la serie, en la pantalla apareció el mar donde fueron juntos hace 2 años y medio, donde Mercan desapareció. Mientras Ilgaz se alejaba para hablar por teléfono, Pascal se escapó de Ceylin y empezó a ladrar a la gente que lo rodeaba. Mientras Ceylin corría tras Pascal, dejó a Mercan solo. Ceylin cree que Mercan no está muerto. Ceylin, que atrapó a Pascal, regresó a las tumbonas y notó que Mercan no estaba allí. Después de terminar su llamada telefónica, Ilgaz comenzó a llamar a Mercan con Ceylin. Ceylin, que no ha sabido nada de Mercan desde ese día, cree que Mercan no está muerto.